Nuestras vidas. Diga amén, 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 amén. Bueno, aquí desde mi casa les saludo y les bendigo. Ustedes pueden ver parte de este family donde está la bicicleta. Tenemos ahí unos cuantos sitios, cosas para hacer ejercicio, la pastora y yo. Así que ya saben donde nosotros pasamos un buen tiempo juntos. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por estar conmigo. Gracias por acompañarme en este tiempo. La palabra del Señor es la que va ahora mismo a establecer dirección, es la que va a darnos transformación, es la que nos va a dar fortaleza. Así que diga del Señor, Señor, háblame. Estoy listo para escuchar tu voz a través de tu palabra. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema, ¿ok? ¿Se acuerdan? El tema que hemos estado tocando, el pacto de Abraham, las promesas que el Señor tiene para su pueblo. Ok, creo que tengo un pequeño problema aquí. Denme un segundito, voy a salirme y voy a tratar de otra vez entrar. Muy bien, aquí estamos. Les debo decir que cada vez que yo entro en este tema, el Señor me da tanto y tanto y tanto. Piensa esta palabra en Gálatas. Y voy a estar hablando a través de las escrituras porque ellas son las que transforman nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico. Una de las cosas que he aprendido en mi crecimiento en el Señor, en mi crecimiento espiritual, especialmente cuando estoy confrontando situaciones difíciles, es que en la medida que nosotros tomamos una palabra y la leemos, y la leemos, y la meditamos, y la masticamos, y la digerimos, y la vamos internalizando, y la verbalizamos, la decimos en voz alta, y nos las repetimos a nosotros, y la convertimos en una oración. Pues cuando nosotros oramos a través de la palabra, usando las escrituras como parte de ese diálogo con nuestro Padre, el poder de la palabra comienza a manifestarse en tu vida. Entonces, por eso, para mí es más importante lo que estamos viendo en la palabra, lo que recibimos de la palabra, que aún lo que yo pueda comentarle, porque yo creo firmemente que el Espíritu Santo que mora en ti, que es el autor de la palabra, él te va a dar entendimiento, revelación, y él va a hacer que esa palabra te hable a ti personalmente y que esa palabra transforme tu manera de pensar, tu manera de sentir, transforme tu vida completamente. Entonces, Gálatas 3, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, en los versos 14 al 16, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablara de muchos, sino que a tu simiente como de uno, que es Cristo. Wow. Esta escritura es tan clara, es tan definida, porque la promesa que Dios dio a Abraham y el pacto, porque el Dios hizo un pacto con Abraham, lo que llamamos un pacto unilateral. O sea, Abraham no tuvo que pagar, no tuvo que jurar, no tuvo que ganar en en un pacto bilateral, porque Dios hizo un pacto que lo único que Abraham hizo fue creerle a Dios, recibirlo y obedecer y vivir
conforme al pacto de Dios, a la promesa que Dios le había dado. Entonces, cuando Pablo trae el Antiguo Testamento, cuando Pablo trae Génesis, cuando Pablo trae la historia de Abraham al tiempo de la iglesia, al tiempo de la gracia, al pacto de la gracia, nos está diciendo lo que nosotros estamos viviendo hoy viene de Abraham, porque el pacto que Dios hizo con Abraham nunca terminó, no se acabó. Y los que creían el pueblo de Israel, los que creían el pueblo de Israel, que ellos eran los únicos que iban a ser bendecidos por el pacto de Dios con Abraham, estaban equivocados. Porque entonces el apóstol Pablo está diciendo que la simiente que Dios le dijo que iba a venir de Abraham era Cristo. Y de Cristo iban a ser bendecidas todas las naciones, judíos y gentiles, o sea, judíos y no judíos. Entonces, el pacto que Dios hace con Abraham y la promesa de bendición que Dios da a Abraham, que hemos ya leído en los viernes anteriores, está basada en una descendencia a través de Jesucristo. O sea, Dios en el Kairos, no en el Cronos. En el Cronos fue hace miles de años atrás. Pero en el Kairos, en el tiempo de Dios, en la eternidad, Dios trae la cruz, la venida de Cristo, al momento de Abraham, como si fuese algo que en ese momento sucedió. Y hace que en Abraham comience una simiente a la cual Abraham creyó. Y por haber creído le fue contado por justicia, o sea, fue justificado por la fe, dice el apóstol Pablo. Abraham fue el primero que fue justificado por la fe. Y de él viene una descendencia que es justificado por la fe en Jesucristo, en las promesas. Entonces, para mí, y es lo que yo estoy interpretando y les estoy transfiriendo a ustedes, es que Abraham se convierte en ese padre que inicia a través de sus hijos y su descendencia la experiencia de la bendición que todos recibimos a través de Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos. Entonces, moviéndonos en el Kairos, todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, todo lo que él experimentó, vivió, llevó todas nuestras enfermedades, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos, todo lo que el Señor fue maldito para que nosotros seamos bendecidos, se cargó todo el pecado para ser justificado. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario se inicia de manera clara, definida, visible en la descendencia de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, es la única forma de nosotros poder entender las escrituras. O sea, las escrituras nosotros no las podemos partir y separar. Génesis 1 de Juan 3:16 no se puede separar porque no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo después de Cristo. No dice, porque de tal manera amó Dios al mundo a partir de la iglesia primitiva. No dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ya el Señor Jesucristo fue revelado desde Génesis 3. Ya había sido revelado en el momento que entró el pecado al mundo, la profecía, la promesa de Dios del Salvador estaba ya en el principio. Entonces, la historia de la salvación en la Biblia se mueve desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que tantas personas se enredan y no entienden en sí la esencia del mensaje y la revelación del mensaje,
porque Dios tenía en su corazón a todos nosotros, a toda esa descendencia, a todos los que nos convertimos en los hijos del Padre. Entonces, por eso el apóstol Pablo tiene que aclararle a los judíos de su época que realmente la verdadera descendencia de Abraham es la que viene a través de Cristo, de Jesucristo. Porque Abraham creyó en la promesa del Salvador. Y eso es lo que realmente nos da a nosotros una revelación importante, porque él creyó, dice en Hebreos, y miró aquella ciudad que no es hecha por arquitectos ni por seres humanos. O sea, no lo vivió, no vivió la experiencia en su presente, porque él sabía que él iba a recibir bendiciones en la tierra, él iba a recibir promesas de Dios en la tierra, pero eso no era el fin. Esa no era el fin ni era un fin. ¿Ok? Importante. No era el fin ni era un fin, sino una demostración, un adelanto de lo que era y fue y es la bendición del Señor. La experiencia de ser parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, eso es sumamente importante, sumamente importante. Vuelvo y repito este verso que lo leímos el viernes pasado, porque es constante y es consistente el mensaje. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados cuando le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y yo encuentro tres bendiciones que heredamos en el mundo, en la tierra, y que Dios lo expresó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, al Dios bendecir a Abraham, a Isaac y a Jacob de igual manera, entonces nosotros, la descendencia de Abraham, también somos recipientes, somos el lugar o las personas que Dios quiere también bendecirnos y que seamos partícipes de su pacto, de sus promesas, de su bendición. Serás bendición, dice el Señor. Entonces, estos tres aspectos, longevidad, prosperidad y descendencia, para mí son sumamente importantes. Miren, este verso me impacta muchísimo porque toca el tema de longevidad. Y aquello que ya estamos pasando cierta edad, nos puede chocar. ¿Saben algo? Yo he descubierto que nosotros, que pasamos de los 65 años, fuimos formados, endoctrinados, moldeados, se nos creó una conciencia que cuando cumple 65 años, aunque ya la edad subió, pero de mi edad, de los que son contemporáneos conmigo para atrás, los 65 es la edad de retiro, la edad del seguro social, el Medicare, los que somos ciudadanos americanos, estamos aquí en Estados Unidos, y entonces es el tiempo de empezar a envejecer. Cuando Abraham empezó a o sea, cuando Abraham fue llamado por Dios y comenzó su llamado, tenía 75 años. Abraham llegó a vivir 175 años. O sea, el Señor lo llama cuando tenía 75 años y le dio 100 años más de vida. Y miren la vida que vivió y murió en buena vejez.
anciano y lleno de años. Exhaló el espíritu y fue reunido a su pueblo. Fíjense el detalle tan importante, porque no murió enfermo, no murió todo caído, destruido, o sea, murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Cuando uno lee que el salmista dice eh, que aún en la vejez seremos como palmeras, que dará su fruto, que dará fruto. Entonces, uno entiende por lo que uno lee. Entonces, los argumentos que utiliza la gente para poder justificar lo que el mundo vive hoy, de que la gente se muere entre los 60, los 80 años, se enferman, viven una vejez sumamente triste, pierden la mente, toda una serie de cosas que es del tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces, tratan de justificar eso diciendo que no, que lo que pasa es que Abraham era otra época, era otro tiempo, pero no. O sea, hay unas diferencias, amados, hay unas diferencias. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo donde ya tenemos una conciencia de que parte de muchos de los problemas de salud de la gente es su mala vida, es su mala alimentación, es precisamente sentarse sedentario en una vida donde ya no tengo más nada, ya no tengo futuro, ya no tengo propósito, ya yo terminé de hacer, ya yo estoy cansado de trabajar. Entonces, el perder el futuro, el perder el sentido de la vida, el perder que tienes un propósito grande, ya automáticamente comienzas a morir, porque ya tú decidiste morir. Pero el antídoto, la medicina para la longevidad, la tenemos en Abraham. Abraham ya había llegado a su cúspide. Él había logrado todo lo que tenía que lograr. O sea, Abraham no era pobre. Abraham ya tenía siervos y tenía toda una serie de cosas, pero en ese momento donde Abraham podía decir, ya, se acabó, ahora vivo lo que me queda de vida aquí con mi familia, el Señor lo llama y renueva el propósito de vida. Le da una visión y esa visión que el Señor le da a su vida, ese nuevo propósito de vida que el Señor le da, es lo que le da vida a Abraham. Eso es lo que lo lleva a ser tener una buena vejez, anciano y lleno de años. Entonces, por eso yo puse ahí longevidad con propósito. Porque no es que yo diga, yo voy a ser saludable. No, no. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Por lo real, todos los propósitos de vida que nosotros tenemos son cosas secundarias, cosas que son realmente perecederas. Pero cuando tú ves que tú eres llamado para ser bendición, para levantar una descendencia que fue literal en Abraham porque tuvo hijos físicos y nietos y de él nació una nación grande, pero nosotros sabemos y Abraham sabía que su descendencia iba a ser más allá que de la de su nieto Jacob, que su descendencia era tan numerosa porque no iba a romper barreras nacionales, porque iba a romper barreras raciales, porque iba a romper barreras religiosas, porque su descendencia va a venir a través de Jesucristo. Entonces nosotros, cuando recibimos el propósito de vida que Dios dio a Abraham y la tomamos para nosotros, y yo la hago para mí, o sea, yo salgo de Ur, que representa el estancamiento, el círculo de vida.
haciendo lo mismo todos los días. Yo salgo de esa mentalidad cerrada y comienzo a ver un surco, un norte, un futuro basado en una visión de Dios. Lo primero que empieza a suceder es que tu cuerpo empieza a renovarse, empieza a restaurarse. Opera en ti lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Se empieza a dar porque tu cuerpo fue creado por Dios para conforme al propósito de Dios. Y el cuerpo físico responde al refrescamiento del llamado de Dios a la obediencia. Por eso es que uno encuentra tanto en Proverbios y en Salmos. Largura de días el Señor te dará. Cuando comienzas entonces a vivir esa redefinición del propósito de Dios para tu vida. Es tan importante esto. Esto definitivamente es muy importante. Y yo te pregunto, amado y amada, que me estás escuchando, me estás viendo por este medio. Y yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Realmente, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué existes? ¿Qué ves delante de ti? Los años que están delante de ti, ¿qué tú ves? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado de vida? Por favor, si tú estás en este momento sobreviviendo, te vas a morir como todo el mundo. Enfermo, en ruina, en nada. Pero si tú aceptas el propósito grande que Dios te ha dado de convertirte en ser alguien de bendición, ¿en dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuáles son las vidas en estos momentos que tú estás influenciando para llevarlos a Dios, llevarlos al Señor? ¿Cuáles son las vidas que en estos momentos tú estás eh, ayudándole a tener esperanza, a saber que sí, que hay un Padre que lo ama, que Jesucristo dio su vida por él? O sea, ¿cuántas personas están siendo bendecidas por ti? Porque la bendición del Señor que Dios te ha dado es para que otros sean bendecidos, bendecido para bendecir. Siéntate un rato y escribe el propósito de Dios para tu vida. Y comienza a hacer una lista de gente a tu alrededor. Aquellos que están en CN, ¿qué haces? ¿En qué te involucras? ¿En qué estás participando? Específicamente, la palabra no es para tener una barriga espiritual grande, es para tomarla y para darla. Y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Salir de Ur de los Caldeos, salir de ese cuadro que tú te encuentras en estos momentos. Es salir de ese estilo de vida que gira alrededor de ti, que tú eres el centro, que lo que estás haciendo, como dije anteriormente, es sobreviviendo. El Señor no te dio vida para que sobrevivas. El Señor te dio vida para que des vida. Tú no eres el centro. Jesucristo se convierte en el centro y vives para Él. Y tú respiras, inhalas, exhalas a Cristo, hablas a todo el mundo de Jesús. No tienes que ser un teólogo ni tener un montón de conocimiento de la palabra. Muchos de ustedes fueron sacados de situaciones críticas en sus vidas cuando conocieron a Jesús. Muchos de ustedes tienen un testimonio hermoso. Compártalo, hable. Eso te va a dar vida.
y las células de tu cuerpo van a empezar a renovarse y tu alma se va a renovar porque tu vida ha adquirido un propósito grande. Dios quiere longevidad para ti. Quieres que tengas una buena vejez. Ah, pastor, ¿cuántos años voy a vivir? Ay, miren, yo creo que tú vives por el propósito que estás en el mundo. El propósito que tienes en el mundo va a ser el tiempo que vas a vivir. Porque cuando estás en una misión, cuando estás cumpliendo con el propósito de Dios, Dios te va a seguir usando y va a suplir, te va a financiar. Eso es otro tema que vamos a tocar más adelante. Así que les amo. Hazte la tarea. Empieza a definir quiénes están a mi alrededor, a los que yo voy a ser usado por el Señor para bendecir. Quita tus ojos de ti y comienza a buscar a aquellos a tu alrededor. Y el Señor te va a usar poderosamente. Padre, gracias, gracias, gracias por esta cita divina, por este tiempo juntos, por este compartir con tu Espíritu Santo. Gracias porque la palabra nos habló claramente. Gracias por habernos incluido en ser parte de la descendencia del pacto de Abraham a través de Jesucristo. Gracias por el Señor Jesucristo que lo dio todo para que yo lo tenga todo. Perdió todo para que yo lo gane todo. Él ocupó mi lugar en la cruz y eso no se me puede olvidar. Agradecido a ti, Padre, porque me amaste de tal manera que entregaste a tu único hijo. Por eso, Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y nos ayude, Señor, a vivir la vida que tú desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, planificaste que cada uno de nosotros viviéramos, porque nuestro nombre estaba en tu corazón y ya habías determinado que nos ibas a amar hasta la muerte de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, papá, porque eres un Padre fiel y verdadero. Y nuestra vida está, Señor, agradecido a ti. De nuevo, fortalécenos, ayúdanos, danos la fuerza para cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado como descendencia de Abraham, con fe, creyéndote. Así bendigo a cada uno de los que me están escuchando. Bendigo su entrada y su salida, su acostar y su levantar. Ningún mal los va a tocar. Tú les restauras y les bendices y les levantas y les libertas y les sanas. Tus ángeles están alrededor de ellos y tú los cuidas, Señor, como un padre cuida a sus hijos. Así te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, sean bendecidos, que pasen un hermoso día, fin de semana, que el Señor les siga usando con su poder. Y recuerden que seguimos